Bienvenidos a nuestro programa. Hoy empezamos la Cuaresma y lo hacemos a través de la imposición de la ceniza. La ceniza es un gesto que puede ser expresivo. Este gesto simbólico propio de este día puede resultar muy pedagógico si se hace con autenticidad, sin precipitación, con sobriedad, pero expresivamente. La imposición de la ceniza comunica con facilidad su mensaje de humildad y de conversión. El miércoles de ceniza se abre una estación espiritual particularmente relevante para todo cristiano que quiera prepararse dignamente para la preparación del misterio pascual, o sea, el recuerdo de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Este tiempo vigoroso del año litúrgico se caracteriza por el mensaje bíblico que puede ser resumido en una sola palabra: convertíos. Este imperativo es propuesto a la mente de los fieles mediante el rito austero de la imposición de ceniza, el cual con las palabras convertíos y creed en el Evangelio, y con la expresión acuérdate que eres polvo y al polvo volverás, invita a todos a reflexionar acerca del deber de la conversión, recordando la inexorable caducidad y efímera fragilidad de la vida humana sujeta a la muerte. La sugestiva ceremonia de la ceniza eleva nuestras mentes a la realidad eterna que no pasa jamás, a Dios, principio y fin, alfa y omega de nuestra existencia. La conversión no es, en efecto, sino un volver a Dios, valorando las realidades terrenales bajo la luz indefectible de su verdad. Una valoración que implica una conciencia cada vez más diáfana del hecho de que estamos de paso en este fatigoso itinerario sobre la tierra, y que nos impulsa y estimula a trabajar hasta el final, a fin de que el reino de Dios se instaure dentro de nosotros y triunfe su justicia. Sinónimo de conversión es asimismo la palabra penitencia. Penitencia como cambio de mentalidad. Penitencia como expresión del libre y positivo esfuerzo en el seguimiento de Cristo. El miércoles de ceniza, la Iglesia procura marcar el inicio de la Cuaresma, recordándonos a los cristianos que somos criaturas, que esta vida es tan solo una preparación y que nuestro verdadero destino es llegar a Dios en la vida eterna. Por lo tanto, este miércoles recomienda hacer penitencia guardando el ayuno y absteniéndose de comer carne, procurando confesarse y participando en la liturgia de la imposición de la ceniza. Este tiempo del año litúrgico, la Cuaresma, se caracteriza por el llamado a la conversión. Si escuchamos con atención la palabra de Dios durante este tiempo, descubriremos la voz del Señor que nos llama a la conversión. Por eso es elocuente empezar este tiempo con el rito austero de la imposición de ceniza, el cual, acompañado de las palabras convertíos y creed en el Evangelio y de la expresión acuérdate que eres polvo y al polvo volverás, nos invita a todos a reflexionar acerca del deber de la conversión, recordándonos la fragilidad de nuestra vida aquí en la tierra. En los primeros años de la Iglesia, la duración de la Cuaresma variaba. Finalmente, alrededor del siglo IV, se fijó su duración en 40 días. Es decir, que ésta comenzaba 6 semanas antes del domingo de Pascua. Por lo tanto, un domingo llamado, precisamente, Domingo de Cuadragésima. En los siglos VI y VII cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal, presentándose un inconveniente. Desde los orígenes, nunca se ayunó en domingo por ser día de fiesta, la celebración del Día del Señor. ¿Cómo hacer entonces para respetar el domingo y a la vez tener 40 días efectivos de ayuno durante la Cuaresma? Para resolver este asunto, en el siglo VII se agregaron 4 días más a la Cuaresma, antes del primer domingo, estableciendo los 40 días de ayuno, para imitar el ayuno de Cristo en el desierto. Si uno cuenta los días que van del miércoles de ceniza al sábado santo y le restan los 6 domingos, les dará exactamente 40. Así la Iglesia empezó la costumbre de iniciar la Cuaresma con el miércoles de ceniza, costumbre muy arraigada y querida por el pueblo cristiano. También en los primeros siglos de la Iglesia en Roma existía la práctica de que los penitentes, grupo de pecadores que querían recibir la reconciliación al final de la Cuaresma, a las puertas de la Pascua, comenzaran su penitencia pública el primer día de la Cuaresma. Ellos eran salpicados de cenizas, vestidos en sayal y obligados a mantenerse lejos hasta que se reconciliaran con la Iglesia el Jueves Santo o el jueves antes de la Pascua. Estas prácticas cayeron en desuso del siglo VIII al X.
Entonces, en el siglo XI, desaparecida ya la institución de los penitentes como grupo, viendo que el símbolo de la imposición de la ceniza al iniciar la Cuaresma era bueno, se empezó a realizar este rito para todos los cristianos, de modo que toda la comunidad se reconocía pecadora, dispuesta a emprender el camino de la conversión cuaresmal. Por algún tiempo la imposición de la ceniza se realizaba al principio de la celebración litúrgica, o independientemente de ella. En la última reforma litúrgica se reorganizó el rito de la imposición de la ceniza con el objetivo de que sea un símbolo más expresivo y pedagógico para los fieles, pasándose a realizar después de las lecturas bíblicas y de la homilía, las cuales nos ayudan a entender el profundo significado de lo que estamos viviendo. La palabra de Dios en este día nos invita a la conversión. El deseo de convertirnos y volver al Señor es lo que da contenido y sentido al gesto de las cenizas. Las cenizas usadas para la cruz que recibimos en la frente son obtenidas al quemar las palmas usadas en el Domingo de Ramos del año anterior. La ceniza, del latín cinis, es producto de la combustión de algo por el fuego. Por extensión, pues, representa la conciencia de la nada, de la muerte, de la caducidad del ser humano, y en sentido trasladado, de humildad y penitencia. Ya podemos apreciar esta simbología en los comienzos de la historia de la salvación, cuando leemos en el libro del Génesis que Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Esto es lo que significa el nombre de Adán. Y se le recuerda enseguida que ese es precisamente su fin, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. En Génesis 18:27, Abraham dirá, en verdad soy polvo y ceniza. En Jonás 3:6, sirve por ejemplo para describir la conversión de los habitantes de Nínive. La ceniza significa también el sufrimiento, el luto, el arrepentimiento. En Job, es explícitamente signo de dolor y de penitencia. De aquí se desprendió la costumbre, por largo tiempo conservada en los monasterios, de extender a los moribundos en el suelo, recubierto con ceniza, dispuesta en forma de cruz. El gesto simbólico de la imposición de ceniza en la frente se hace como respuesta a la palabra de Dios que nos invita a la conversión, como inicio y entrada al ayuno cuaresmal y a la marcha de preparación para la Pascua. La Cuaresma empieza con ceniza y termina con el fuego, el agua y la luz de la vigilia pascual. Algo debe quemarse y destruirse en nosotros, el hombre viejo, para dar lugar a la novedad de la vida pascual de Cristo. Por eso cuando nos acerquemos a recibir las cenizas, meditemos muy bien en nuestro corazón las palabras que pronunciará el celebrante al imponérnosla en forma de cruz. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Para que de verdad sea un signo y unas palabras que nos lleven a descubrir nuestra caducidad, nuestro deseo y necesidad de conversión y aceptación del Evangelio, y el deseo de recibir la novedad de vida que Cristo cada año quiere comunicarnos en la Pascua. En los inicios de la Cuaresma se aplicaba la palabra carnaval. La palabra carnaval significa adiós a la carne, y su origen se remonta a los tiempos antiguos, en los que por falta de métodos de refrigeración adecuados, los cristianos tenían la necesidad de acabar, antes de que empezara la Cuaresma, con todos los productos que no se podían consumir durante ese período, no solo carne, sino también leche, huevo, etc. Con este pretexto, en muchas localidades se organizaban el martes anterior al miércoles de ceniza fiestas populares llamadas carnavales, en los que se consumían todos los productos que se podrían echar a perder durante la Cuaresma. Muy pronto empezó a degenerar el sentido del carnaval, convirtiéndose en un pretexto para organizar grandes comilonas y para realizar también todos los actos de los cuales se arrepentirían durante la Cuaresma, enmarcados por una serie de festejos y desfiles en los que se exaltan los placeres de la carne de forma exagerada, tal como sigue sucediendo en la actualidad en los carnavales de algunas ciudades del mundo. El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. La abstinencia obliga a partir de los 14 años y el ayuno de los 18 hasta los 59 años. El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día y la abstinencia es no comer carne. Este es un modo de pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido y decirle que queremos cambiar de vida
para agradarlo siempre. La oración en este tiempo es importante, ya que nos ayuda a estar más cerca de Dios, para poder cambiar lo que necesitemos cambiar de nuestro interior. Necesitamos convertirnos, abandonando el pecado que nos aleja de Dios, cambiar nuestra forma de vivir para que sea Dios el centro de nuestra vida. Solo en la oración encontraremos el amor de Dios y la dulce y amorosa exigencia de su voluntad. Para que nuestra oración tenga frutos debemos evitar lo siguiente: la hipocresía. Jesús no quiere que oremos para que los demás nos vean llamando la atención con nuestra actitud exterior. Lo que importa es nuestra actitud interior. La disipación. Esto quiere decir que hay que evitar las distracciones lo más posible. Preparar nuestra oración, el tiempo y el lugar donde se va a llevar a cabo para podernos poner en presencia de Dios. La multitud de palabras. Esto quiere decir que no se trata de hablar mucho o repetir oraciones de memoria, sino de escuchar a Dios. La oración es conformarnos con Él, nuestros deseos, nuestras intenciones y nuestras necesidades. Por eso no necesitamos decirle muchas cosas. La sinceridad que usemos debe salir de lo profundo de nuestro corazón, porque a Dios no se le puede engañar. Al hacer sacrificios, cuyo significado es hacer sagradas las cosas, debemos hacerlos con alegría, ya que es por amor a Dios. Si no lo hacemos así, causaremos lástima y compasión, y perderemos la recompensa de la felicidad eterna. Dios es el que ve nuestro sacrificio desde el cielo, y Él es el que nos va a recompensar. Cuando ayunéis, no aparezcáis tristes como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo, ya recibieron su recompensa. Tú cuando ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara para que no vean los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Como vemos, la ceniza no es un rito mágico, no nos quita nuestros pecados. Para ello tenemos el sacramento de la reconciliación. Es un signo de arrepentimiento, de penitencia, pero sobre todo de conversión. Es el inicio del camino de la Cuaresma para acompañar a Jesús desde su desierto hasta el día de su triunfo, que es el domingo de resurrección. Debe ser un tiempo de reflexión de nuestra vida, de entender a dónde vamos, de analizar cómo es nuestro comportamiento con nuestra familia y en general con todos los seres que nos rodean. En estos momentos, al reflexionar sobre nuestra vida, debemos convertirla de ahora en adelante en un seguimiento a Jesús, profundizando en su mensaje de amor y acercándonos en esta Cuaresma al sacramento de la reconciliación, también llamado confesión, que como su nombre mismo dice, representa reconciliarnos con Dios, ya que sin reconciliarnos con Dios y convertirnos internamente, no podremos seguirle adecuadamente. Esta reconciliación con Dios está integrada por el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, la penitencia y finalmente la conversión. El arrepentimiento debe ser sincero, reconocer que con las faltas que hemos cometido, como decimos en el credo, en pensamiento, obra y omisión, no las debimos realizar y que tenemos el firme propósito de no volverlas a cometer. La confesión de nuestros pecados. El arrepentimiento por sí mismo no las borra, sino que necesitamos para ello la gracia de Dios, la cual llega a nosotros por la absolución de nuestros pecados, expresada por el sacerdote en la confesión. La penitencia que debemos cumplir empieza desde luego por la que nos imponga el sacerdote en el sacramento de la reconciliación, pero debemos continuar con la oración, que es la comunicación íntima con Dios. Con el ayuno, que además del que manda la Iglesia en determinados días, es la renuncia voluntaria a diferentes satisfactores, con la intención de agradar a Dios, y con la caridad hacia el prójimo. Y finalmente, la conversión, que como hemos dicho, es ir hacia adelante, es seguimiento a Jesús. Es un tiempo de pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo, pero es también un tiempo de perdonar a todos los que de alguna manera nos han ofendido o nos han hecho algún daño. Pero debemos perdonar antes y sin necesidad de que nadie nos pida perdón. Recordemos como decimos en el Padre Nuestro, muchas veces repitiéndolo sin meditar en su significado, que debemos pedir perdón a nuestro Padre, pero antes tenemos que haber perdonado sinceramente a los demás. Y tengo aquí algunas sugerencias para recibir la ceniza.
Para tener una mejor participación en la imposición del símbolo litúrgico durante la celebración de la imposición de la Santa Misa, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Cuando participamos en la imposición de la ceniza durante la misa, se ha de tener presente que participamos como una comunidad y que lo más importante no es el signo, sino lo que éste significa para nuestra vida. Después de la homilía del celebrante, se proceda a la imposición de la ceniza. En este momento es importante tener en cuenta que es un símbolo de penitencia y que deseamos ser cada vez mejores cristianos comprometidos para lograr vivir mejor y en paz, alegres de que Jesús venga a nuestras vidas. Cuando participamos en la imposición como grupo de adolescentes, se recomienda una actitud de verdadera seriedad ante el símbolo y que se vea la posibilidad de recibir la ceniza de manos de otros, y con una actitud de que prometemos ser mejores como grupo y como adolescentes. Dentro de este clima se podrán asumir como grupo varias penitencias, como podrían ser el unificarnos más como grupo, el superar algunos problemas de falta de aceptación de los demás, de ayudarnos entre todos, corrigiéndonos como buenos amigos las faltas que veamos que cometemos, que como grupo realicemos alguna obra de beneficio social a nuestro barrio, a nuestro colegio, a nuestra parroquia, etc. Cuando participamos de la imposición solos, debemos recordar y fijarnos en todos los elementos que componen la celebración. Es importante que en todos ellos vayamos descubriendo a Dios mismo, que nos ama y nos invita a ser cada día mejores cristianos y personas. Al momento de recibir la ceniza, es bueno ir pensando una serie de propósitos personales que podamos cumplir durante la Cuaresma, como podría ser algunos sacrificios de cosas que más nos agraden y que ofreceremos con gusto para que podamos alejar de nuestras mentes todo deseo malo de alejarnos de Dios y de nuestros seres queridos. Y bien, vamos a cerrar nuestro programa precisamente con un artículo escrito por el padre Cipriano Sánchez acerca de este día, el miércoles de ceniza. En él dice: hoy empezamos la Cuaresma a través de la imposición de las cenizas, un símbolo que es muy conocido para todos. La ceniza no es sino un símbolo de muerte que indica que ya no hay vida ni posibilidad de que la haya. Nosotros la vamos a imponer sobre nuestras cabezas, pero no con un sentido negativo u oscuro de la vida, pues el cristiano debe ver su vida positivamente. La ceniza se convierte para nosotros al mismo tiempo en un motivo de esperanza y superación. La Cuaresma es un camino y las cenizas sobre nuestras cabezas son el inicio de ese camino, el momento en el cual cada uno de nosotros empieza a entrar en su corazón y comienza a caminar hacia la Pascua, el encuentro pleno con Cristo. Jesucristo nos habla en el Evangelio de algunas actitudes que podemos tener ante la vida y ante las cosas que hacemos. Cristo nos habla de cómo, cuando oramos, hacemos limosna, hacemos el bien o ayudamos a los demás, podríamos estar buscándonos a nosotros mismos, cuando lo que tendríamos que hacer es no buscarnos a nosotros mismos, ni buscar lo que los hombres digan, sino entrar en nuestro interior. Y allá tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Es Dios en nuestro corazón quien nos va a recompensar, no son los hombres, ni sus juicios, ni sus opiniones, ni lo que puedan o dejen de pensar respecto a nosotros. Es nuestro Padre que ve en lo secreto quien nos va a recompensar. Qué difícil es esto para nosotros que vivimos en una sociedad en la cual la apariencia es lo que cuenta y la fama es lo que vale. Cristo, cuando nosotros nos imponemos la ceniza en la cabeza, nos dicen: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. ¿Qué recompensa busco yo en la vida? La Cuaresma es una pregunta que entra en nuestro corazón para cuestionarnos precisamente esto. ¿Estoy buscando a Dios? ¿Estoy buscando la gloria humana? ¿Estoy buscando la comprensión de los demás? ¿A quién estoy buscando? La señal de penitencia, que es la ceniza en la cabeza, se convierte para nosotros en una pregunta. ¿A quién estamos buscando? Una pregunta que tenemos que atrevernos a hacer en este camino que son los días de preparación para la Pascua. La ceniza cae sobre nuestras cabezas, pero ¿cae sobre nuestro corazón? Esta pregunta se convierte en un impulso, en un dinamismo, en un empuje para que nuestra vida se atreva a encontrarse a sí misma y empiece a dar valor a lo que vale, a dar peso a lo que tiene. Este es el tiempo, el momento de la salvación, nos decía San Pablo.
Hoy empieza un período que termina en la Pascua, la Cuaresma, el día de salvación, el día en el cual nosotros vamos a buscar dentro de nuestro corazón y a preguntarnos ¿a quién estábamos buscando? Y la ceniza nos dice, quita todo y quédate con lo que vale, con lo fundamental, quédate con lo único que llena la vida de sentido. Tu Padre que ve en lo secreto, solo Él te va a recompensar. La Cuaresma es un camino que todo hombre y toda mujer tenemos que recorrer. No lo podemos eludir y de una manera u otra lo tenemos que caminar. Tenemos que aprender a entrar en nuestro corazón, purificarlo y cuestionarnos sobre a quién estamos buscando. Este es el sentido de la ceniza en la cabeza. No es un rito mágico, una costumbre o una tradición. ¿De qué nos serviría manchar nuestra frente de negro si nuestro corazón no se preguntara si realmente a quien estamos buscando es a Dios? Si busco a Dios, esta Cuaresma es el momento para caminar, para buscarlo, para encontrarlo y purificar nuestro corazón. El camino de Cuaresma va a ser purificar el corazón, quitar de él todo lo que nos aparta de Dios, todo aquello que nos hace incomprensivos con los demás, quitar todos nuestros miedos y todas las raíces que nos impiden apegarnos a Dios y que nos hacen apegarnos a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a purificar y cuestionar nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a encontrarnos con nuestro Padre en nuestro interior? Este es el significado del rito que llevamos a cabo el miércoles de ceniza. Purificar el corazón, dar valor a lo que vale y entrar dentro de nosotros mismos. Si así lo hacemos, entonces la Cuaresma que empezamos el miércoles de ceniza de una forma solemne, tan solemne como es el hecho de que en esta fecha de una forma solemne guardamos ayuno y abstinencia para que el hambre física nos recuerde la importancia del hambre de Dios, se convertirá verdaderamente en un camino hacia Dios. Este ha de ser el dinamismo que nos haga caminar durante la Cuaresma. Hacer de las mortificaciones propias de la Cuaresma, como son los ayunos, las vigilias y demás sacrificios que podamos hacer, un recuerdo de lo que tiene que tener la persona humana. No es simplemente un hambre física, sino el hambre de Dios en nuestros corazones. La sed de la vida de Dios que tiene que haber en nuestra alma. La búsqueda de Dios que tiene que haber en cada instante de nuestra alma. Que este sea el fin de nuestro camino. Tener hambre de Dios, buscarlo en lo profundo de nosotros mismos con gran sencillez. Y que al mismo tiempo, esa búsqueda y esa interiorización se conviertan en una purificación de nuestra vida, de nuestro criterio y de nuestros comportamientos, así como en un sano cuestionamiento de nuestra existencia. Permitamos que la Cuaresma entre en nuestra vida, que la ceniza llegue a nuestro corazón y que la penitencia transforme nuestras almas en almas auténticamente dispuestas a encontrarse con el Señor. En resumen, el miércoles de ceniza es el principio de la Cuaresma, un día especialmente penitencial en el que manifestamos nuestro deseo personal de conversión a Dios. Al acercarnos a los templos a que nos impongan la ceniza, expresamos con humildad y sinceridad de corazón que deseamos convertirnos y creer de verdad en el Evangelio. El origen de la imposición de la ceniza pertenece a la estructura de la penitencia canónica. Empieza a ser obligatorio para toda la comunidad cristiana a partir del siglo X. La liturgia actual conserva los elementos tradicionales, imposición de la ceniza y ayuno riguroso. La bendición e imposición de la ceniza tiene lugar dentro de la misa, después de la homilía, aunque en circunstancias especiales se puede hacer dentro de una celebración de la palabra. Las fórmulas de imposición de la ceniza se inspiran en la Escritura. La ceniza procede de los ramos bendecidos el domingo de la Pasión del Señor del año anterior, siguiendo una costumbre que se remonta al siglo XII. La fórmula de bendición hace relación a la condición pecadora de quienes la recibirán. El simbolismo de la ceniza es el siguiente. Primero, la condición débil y caduca del hombre que camina hacia la muerte. Segundo, la situación pecadora del hombre. Tercero, oración y súplica ardiente para que el Señor acuda en su ayuda. Y quinto, la ceniza es símbolo también de resurrección, ya que el hombre está destinado a participar en el triunfo de Cristo. Convertíos y creed en el Evangelio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. La invitación es para nuestro próximo capítulo. Hasta entonces, por su atención, muchas gracias. Es tiempo de vivir con actitud cristiana. Es tiempo de perdón y de reconciliación fraterna. La Cuaresma, tiempo de conversión.